Ahora sí, dejamos en el uso de la palabra al alcalde que deja y peregriniza esta obra importante de los laramarquinos, don Julián Huaraca Crispín, por intermedio de él. Saludamos a sus regidores. Señor alcalde entrante Roberto Morales Conde, el mismo Pardo, que nos está honrando con su presencia, señor presidente de la Junta de Administración de Catamarca, sobre todo quiero resaltar la presencia de los laramarquinos que han venido desde Lima, de Ica, de otros departamentos, inclusive de otros países, a constatar esta inauguración. Agradezco, paisanos, como nunca están ustedes, como me imagino, han venido porque habla y después por nuestra Virgen Inmaculada Concepción. De repente, hacer una memoria en estos momentos sobre esta obra me es un poco difícil por cuanto me encuentro emocionado, pero verán ustedes, más que la palabra, las obras lo dicen. Quiero decirles, como dijo el señor teniente alcalde, cuando fui alcalde, elegido por primera vez por el voto popular, cuando tenía 25 años, sin tener ningún presupuesto, hemos hecho ese palacio municipal que hasta ahora perdura y seguirá perdurando. Y ahora se puede decir que me estoy dando el lujo de presentar este palacio municipal sin la ayuda ni de un medio de parte del presidente de la región, el señor Salas. Ese señor no nos ha dado ni un medio para la marca, pero sin embargo la marca está viendo que está progresando. Esta obra lo estoy haciendo o de repente dejando a mis largos años de vida, pero moriré con esa satisfacción que he hecho algo por mi pueblo. Señor alcalde, señor Roberto Morales, espero que usted, juntamente con su plana titular, sigan las huellas, porque las obras son amores. Dejo que haga algo mejor que esta obra. Esta hora tenemos un auditorio acá en el tercer piso para 300 personas sentados, pero que no lo hemos hecho ahorita, no pasamos porque el tiempo nos ha ganado, pero que hasta a fin de este mes todo electo, amoblado todos los departamentos, lo vamos a dejar para el orgullo de la Catamarca. No quiero extenderme más, solamente quiero agradecerle a todos los que han votado por mí y también por los que no han votado. Agradezco a todo el pueblo de la Catamarca. Y el ofrecimiento que hice al inicio está cumplido, señores. Tenemos 23 obras que hemos realizado en el pueblo de la Catamarca en mi periodo, juntamente con mis regidores, y que todo lo vamos a dar cuando se inaugure nuestra escuela arriba en Pueblo Nuevo, que lo vamos a inaugurar, una obra sin parangones, una escuela. Yo les invito a que vayan mañana a ver cómo está la obra. Son obras que de repente que no tienen
escuela de esa envergadura aquí en la costa. Entonces no quiero extenderme, señores, solamente agradecerle a todos ustedes de lo que queda, pues, diariamente lo que me han aguantado estas fechas. Muchas gracias con todos. Y un aplauso por el alcalde de nuestro distrito, Julián Huaraca Crispín, y su cuerpo de regidores por esta importante y trascendental obra. Seguramente que más tarde vamos a tener que llorar y de alegría. Muy bien. Bien, el abrazo correspondiente de la autoridad local que asume el cargo el 1 de enero del próximo año. Corta en este momento la cinta y vamos con el aplauso a los padrinos. Pedro Vara y Luisa Huaraca. A continuación, el párroco va a hacer la bendición correspondiente a este hermoso palacio municipal. José Carlos Enríquez. Señor y Dios nuestro, al reunirnos gozosos para bendecir este local, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecer públicamente este lugar ya terminado. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar de encuentro entre los hombres va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas que construyan el desarrollo y bienestar de todos. Derrama tus bendiciones abundantes para que desde este lugar visible que hoy inauguramos nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sala de espera. Pase, dueños. Oficina de ingeniería. Oficina de ingeniería. La Secretaría de la Oficina de Infraestructura. La alcaldía, oficina de alcaldía. Sala de reuniones, sala de sesiones del consejo. Ambientes administrativos. Mira, fuerte, ya lo ya bajamos ya a la otra planta.